Tengo 63 años y acabo de descubrir que mi esposo construyó una segunda familia con el dinero de nuestra cuenta conjunta. No estoy llorando. Ya no puedo. Escúchame hasta el final. Suscríbete si quieres saber cómo terminó esto. Y deja en los comentarios si alguna vez sentiste que la persona que más amabas era un completo extraño. Hace 3 semanas, yo estaba preparando café en la cocina de siempre. La luz de la mañana entraba por la ventana y dejaba una mancha dorada sobre la mesa de madera. Olía a pan tostado. Afuera los pájaros hacían ese ruido que siempre hacen cuando va a llover. Todo era normal, pero había algo en el aire que no encajaba. Una sensación pequeña, como cuando sabes que olvidaste algo pero no recuerdas qué. Y entonces sonó el teléfono. No era el mío. Era el de Ernesto, mi esposo. Estaba en la mesa y boca arriba, vibrando. La pantalla mostraba un nombre que nunca había visto. Camila. No contesté. Solo miré. El teléfono dejó de sonar. Luego apareció un mensaje. Papá, ¿cuándo vienes? Los niños te extrañan. Leí esa línea 5 veces. Papá, los niños. Mis manos temblaron. La taza de café se me resbaló y cayó al suelo. El ruido fue seco, fuerte. La cerámica se rompió en pedazos irregulares y el líquido oscuro se extendió por las baldosas blancas. Me quedé parada ahí, mirando el desastre, sin moverme. Ernesto entró corriendo desde el baño con la toalla en el cuello, todavía mojado. ¿Qué pasó?, preguntó. No le respondí. Solo levanté su teléfono y se lo mostré. Su rostro cambió. Primero sorpresa, luego algo parecido al miedo. Después una especie de máscara vacía. «Dame eso», dijo, y me lo arrebató de las manos. «¿Quién es Camila?», pregunté. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de otra persona. «Es complicado», respondió, guardando el teléfono en el bolsillo de su pantalón. «Complicado». Esa palabra resonó en mi cabeza durante horas. No grité, no lloré. Solo me senté en la silla de la cocina y lo miré mientras él se vestía en silencio, evitando mis ojos. «Vuelvo más tarde», dijo antes de salir. «Tengo que resolver algo». Y se fue. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera despertarme. Me quedé sola en esa cocina, con el café derramado en el piso, y ese mensaje clavado en mi mente. Los niños te extrañan. Durante 36 años, Ernesto y yo habíamos vivido juntos. 36 años de rutinas, de cenas en silencio, de cumpleaños, de navidades. Nunca tuvimos hijos. Yo no podía. Él decía que no importaba, que me amaba igual. Y ahora resultaba que sí importaba. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me levantara. El sol ya estaba más alto. El charco de café seguía ahí, pero yo no lo limpié. Solo fui al escritorio de Ernesto. Nunca había revisado sus cosas. Nunca tuve motivos. Hasta ahora. Abrí el cajón superior. Papeles, recibos viejos, bolígrafos sin tinta. Nada importante. El segundo cajón estaba cerrado con llave. Me detuve. Mi corazón latía rápido. Fui a la cocina. Busqué entre los utensilios y encontré un cuchillo delgado. Regresé al escritorio y forcé la cerradura. No fue difícil. El mecanismo cedió con un clic suave. Adentro había una carpeta de cuero marrón. La saqué, la abrí, y ahí estaba todo. Fotografías, documentos, recibos bancarios. Una niña de unos 8 años, sonriendo frente a un pastel de cumpleaños. Un niño más pequeño, con un balón de fútbol. Una mujer joven, morena, de mirada suave, abrazando a los 2 niños. Y junto a ellos, con una mano sobre el hombro del niño, Ernesto. Mi Ernesto. Volteé las fotos. Había más. Muchas más. Todas recientes. Fechas escritas a mano en la parte de atrás. Hace 2 años. Hace 3. Hace 5. 5 años. 5 años llevaba esto. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Seguí revisando. Había contratos de alquiler a nombre de Ernesto, recibos de supermercado, pagos de colegio, facturas de luz, de agua, de gas, todo con una dirección que no era la nuestra. Y luego encontré los extractos bancarios, nuestra cuenta conjunta.
Cada mes, Ernesto retiraba entre $800 y $1,200. Yo nunca revisaba los movimientos. Confiaba en él. Siempre lo hice. Pero ahora veía la verdad en números fríos y claros. Durante 5 años había estado pagando la vida de otra familia. Mientras yo ahorraba para arreglar el techo que goteaba. Mientras compraba menos porque había que cuidar el dinero. Mientras él me decía que su trabajo no estaba yendo bien. Mientras tanto, los niños comían. La otra mujer vivía. Ernesto jugaba a ser padre. Cerré la carpeta. Mis manos ya no temblaban. Ahora estaban frías, firmes. Me levanté y guardé todo de vuelta en el cajón. Cerré el escritorio. Limpié el café del piso. Lavé la taza rota y la tiré a la basura. Luego me senté en la sala y esperé. Ernesto regresó al atardecer. Traía una bolsa de pan y una sonrisa cansada. «Hola», dijo, como si nada hubiera pasado. «Hola», respondí. Cenamos en silencio. Él comió despacio, revisando su teléfono de vez en cuando. Yo solo lo observaba. Esa noche, cuando se fue a dormir, y me quedé despierta en la oscuridad, mirando el techo. Pensé en los 36 años, en las palabras que me dijo cuando nos casamos, en las promesas, y pensé en esa carpeta, en esos niños, en esa mujer, en esa vida paralela que él había construido mientras yo esperaba en casa. No sabía qué iba a hacer todavía, pero sabía que algo había cambiado, porque esa mañana, cuando leí ese mensaje, algo dentro de mí se rompió, y ahora, en el silencio de la noche, sentía cómo ese algo se reconstruía, más duro, más afilado, más peligroso. Al día siguiente Ernesto salió temprano. Dijo que tenía reuniones, que volvería tarde. Yo asentí. Le di un beso en la mejilla, como siempre, y en cuanto cerró la puerta, tomé mi bolso y salí detrás de él. Lo seguí a distancia. Él manejaba su camioneta vieja, la que según él usaba para el trabajo. Si yo iba en mi auto, 3 vehículos atrás, con las gafas de sol puestas aunque el cielo estaba nublado. Manejó durante 40 minutos, salió de nuestra zona, cruzó 2 avenidas principales y entró a un barrio que yo no conocía. Casas pequeñas, con jardines frontales y rejas de metal pintadas de colores, ropa colgada en los patios, niños jugando en la calle. Se detuvo frente a una casa celeste y bajó. La puerta se abrió antes de que él tocara. Era ella, la mujer de las fotos. Lo abrazó. Él la besó en la frente. Luego aparecieron los niños. Corrieron hacia él gritando: «¡Papá! ¡Papá!». Ernesto los levantó, uno en cada brazo, y giró con ellos. Los 3 reían. Yo estaba a media cuadra, dentro de mi auto, con las manos apretadas al volante. Veía todo. Veía cómo entraba a esa casa. Veía cómo cerraba la puerta. Veía cómo desaparecía en esa otra vida. Me quedé ahí durante 2 horas. Luego regresé a casa. Esa noche, cuando Ernesto volvió, le pregunté cómo había estado su día. «Cansado», respondió. «Muchas reuniones». «Qué lástima», dije. «¿Quieres que te prepare algo?» «No, ya comí afuera». «Claro que sí». Comió con ellos, con su otra familia. Sonreí. «Está bien, descansa». Esa noche no dormí. Pasé horas en la computadora buscando información. Revisé las leyes de divorcio. Leí sobre cuentas conjuntas, sobre bienes matrimoniales, sobre pensiones alimenticias. Y entonces encontré algo interesante. Si yo podía demostrar infidelidad y uso indebido de fondos compartidos, tenía derecho a quedarse con más de la mitad de todo, mucho más. Sonreí en la oscuridad de la sala. Pero necesitaba pruebas, sólidas, irrefutables. Las fotos no eran suficientes. Los extractos bancarios tampoco. Necesitaba algo más. Y entonces recordé algo. Ernesto tenía una computadora en su oficina. Una que usaba para el trabajo. Siempre la mantenía cerrada con contraseña. Pero yo conocía sus contraseñas. Siempre usaba la misma. Nuestra fecha de aniversario. Qué irónico. Al día siguiente, mientras él estaba fuera, encendí su computadora. La contraseña funcionó. Entré, y ahí estaba todo. Correos electrónicos, mensajes, transferencias bancarias, fotos, videos.
Había videos de cumpleaños, de navidades, de paseos al parque. Había mensajes de amor a esa mujer, llamándola mi vida, mi cielo, las mismas palabras que me decía y a mí. Había recibos de regalos que nunca me dio. Había planes de viajes que nunca hicimos. Había una vida entera que él vivía sin mí. Copié todo en una memoria USB, cada archivo, cada mensaje, cada foto. Tardé 3 horas. Cuando terminé, apagué la computadora y guardé la memoria en el fondo de mi cartera. Luego me serví un té y me senté en el jardín. El aire olía a tierra mojada. Las nubes se movían lentas sobre el cielo gris. A lo lejos, escuché el ladrido de un perro. Todo parecía igual que siempre, pero nada lo era. Esa noche, Ernesto llegó con flores, rosas rojas. «Para ti», dijo con esa sonrisa que antes me derretía. «Gracias», respondí, tomándolas. Las puse en un florero con agua. Y mientras las acomodaba, pensé en todas las veces que me había traído flores después de pasar el día con ellos. ¿Cuántas veces había usado esas rosas como excusa, como distracción, como mentira? «¿Estás bien?», preguntó acercándose por detrás. «Sí», dije. «Solo cansada». «Descansa», dijo besándome la cabeza. «Yo lavo los platos». Lo observé mientras lavaba, sus manos bajo el agua, su espalda ligeramente encorvada, su cabello con algunas canas. Ese hombre que creía conocer. Ese extraño. 2 días después recibí una llamada. Era del banco. «Señora, llamamos para confirmar una transferencia grande que se realizó esta mañana desde su cuenta conjunta». Mi corazón se detuvo. «¿Qué transferencia?» $5.000. ¿La autorizó usted? No. Entiendo. Vamos a bloquear la cuenta de inmediato y abrir una investigación. Colgué. $5.000. Nuestros ahorros de emergencia. Todo lo que nos quedaba. Llamé a Ernesto. No contestó. Le envié un mensaje. No respondió. Esperé. Y a las 11 de la noche, escuché la puerta. Entró despacio, con la cabeza baja. «Necesitamos hablar», dijo. «Sí», respondí. «Necesitamos». Se sentó frente a mí. Sus ojos estaban rojos. Y entonces, por primera vez en 36 años, Ernesto me dijo la verdad. Pero lo que dijo no fue lo que esperaba, porque la verdad era mucho peor de lo que imaginaba. «Camila es mi hija», dijo Ernesto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. «Tu hija», repetí, sin emoción. «Sí, de una relación que tuve antes de conocerte». «Mentira». Yo sabía que mentía. Las fechas no cuadraban. Los niños en las fotos eran demasiado jóvenes. 5 años, tal vez 7 como máximo. Pero lo dejé hablar. «Nunca te lo dije porque tenía miedo de que me dejaras», continuó. «Ella apareció hace años pidiendo ayuda. Su madre, Daniela, estaba enferma. Los niños necesitaban apoyo». «¿Los niños?» «Camila tiene 2 hijos. Mis nietos». Cada palabra era una construcción perfecta. Una mentira envuelta en verdad a medias. «¿Y los $5.000?» pregunté. Se pasó las manos por el rostro. «Daniela necesita una operación. Es urgente. No tuve opción. Nunca tienes opción», dije. «Siempre es urgente. Siempre es necesario». Me miró sorprendido. No esperaba esa respuesta. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó. «Desde que vi el mensaje de Camila». «¿Revisaste mi teléfono?» «Revisé todo», respondí con calma. «Tu teléfono, tu computadora, tu escritorio, los extractos bancarios». Su rostro se puso pálido. «No tenías derecho». «¿Derecho?». Mi voz subió por primera vez. «¿Me hablas de derechos? Tú que gastaste nuestros ahorros en una vida que me ocultaste durante años». Se levantó. Caminó hacia la ventana. Afuera la calle estaba oscura y vacía. «No es lo que piensas», dijo. «Entonces, dime qué es». Silencio. «Dime», insistí. «Y explícame cómo durante 5 años sacaste dinero de nuestra cuenta para mantener a otra familia. Explícame las fotos donde apareces como padre. Explícame por qué hay videos de Navidades que nunca pasaste conmigo. Ellos me necesitan», susurró. «¿Y yo no?». No respondió. Me levanté y fui a mi habitación. Cerré la puerta con llave.
Esa noche escuché sus pasos afuera, caminando de un lado al otro. Luego el sonido de la puerta principal, el motor de su camioneta encendiéndose, el ruido alejándose en la noche. Se había ido con ellos. Como siempre, a la mañana siguiente llamé a un abogado. Su nombre era Rodrigo Salinas. Tenía un despacho pequeño en el centro, con paredes color crema y diplomas enmarcados. Olía a café viejo y papel. Le mostré todo. Las fotos, los mensajes, los extractos bancarios, los videos. Él revisó cada documento en silencio. Con una expresión neutra. «Tiene un caso sólido», dijo finalmente. «Infidelidad comprobada. Uso indebido de fondos matrimoniales. Ocultamiento de patrimonio. ¿Qué puedo hacer? Divorcio con compensación completa. Usted se quedaría con la casa, el auto y el 70% de los ahorros restantes. Además, él tendría que devolver lo que gastó en la otra familia durante los últimos 5 años. ¿Eso es posible? Si podemos demostrarlo en corte, sí. Asentí. Pero hay algo más que debería saber», agregó inclinándose hacia adelante. «Si usted quiere maximizar el resultado, necesitamos moverlo estratégicamente. No revelar todo de inmediato. Dejar que él se sienta seguro. Que siga gastando. Que siga mintiendo. ¿Por qué? Porque cada nueva transferencia, cada nuevo gasto, es más evidencia. Mientras más construya esa vida paralela, más pierde legalmente». Entendí. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. 3 como máximo. Está bien. Firmé los papeles de representación. Cuando salí del despacho, el sol brillaba fuerte. Hacía calor. La ciudad estaba llena de gente caminando, comprando, viviendo. Yo me sentía extrañamente tranquila. Regresé a casa. Ernesto estaba en la sala viendo televisión. Tenía ojeras profundas. «Necesitamos hablar», dijo cuando me vio. «Ya hablamos anoche. No terminé de explicarte. No necesito más explicaciones». Me miró confundido. «Entonces, ¿qué vas a querer hacer?» «Nada», respondí. «Voy a seguir con mi vida». «¿Así nada más?» «Así nada más». Fui a la cocina y empecé a preparar el almuerzo. Él me siguió. «No lo entiendo», dijo. «¿No estás enojada?» «Estoy cansada, Ernesto. Muy cansada. Yo... Lo siento. De verdad, lo sé. Pero no lo perdonaba». Los siguientes días fueron extraños. Ernesto actuaba con cuidado, como si caminara sobre vidrio. Me traía café por las mañanas. Me preguntaba cómo había dormido. Evitaba salir tanto. Yo jugaba el juego. Le sonreía, le agradecía, le decía que todo estaba bien. Y por las noches, mientras él dormía, yo revisaba mi teléfono. Rodrigo me había dado acceso a una aplicación que monitoreaba los movimientos de nuestra cuenta conjunta en tiempo real. Cada retiro, cada transferencia, todo quedaba registrado. Y Ernesto seguía gastando. $300 aquí, 500 allá. Regalos, comida, pagos de servicios. Cada gasto era una pieza más de evidencia. Una tarde, mientras limpiaba, encontré algo debajo del sofá. Un recibo de una joyería. $1.200. Un collar de oro. Comprado hace 2 semanas. Nunca me dio ningún collar. Guardé el recibo en mi cartera junto con la memoria USB. Esa noche, Ernesto llegó tarde. Olía a perfume. No era el mío. «¿Dónde estuviste?», pregunté. «Reunión de trabajo», respondió aflojándose la corbata. «¿Hasta esta hora?». Se alargó. Asentí. «Hay comida en la estufa». «Gracias. Ya comí». «Claro. Con ella». Me fui a la cama temprano. Pero no dormí. Escuché cuando él se metió a bañar. Escuché el agua corriendo. Escuché cuando salió y se sentó en el borde de la cama. Y escuché cuando su teléfono vibró. «¿Aló?», susurró. Silencio. «Sí, ya salí». «No sospecha nada». Mi corazón latió más fuerte, pero no me moví. «Te amo también. Dale un beso a los niños de mi parte». Colgó. Se acostó a mi lado. Yo mantuve los ojos cerrados, la respiración pausada. Él se durmió rápido. Yo conté los minutos hasta el amanecer. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Rodrigo. «Necesito que venga al despacho».
Hay algo que debe ver. Fui inmediatamente. En su oficina, Rodrigo tenía varios documentos desplegados sobre el escritorio. Contraté a un investigador, dijo, para verificar algunos detalles. ¿Y? Daniela no es la madre de Camila. Es la esposa de Ernesto. El mundo se detuvo. ¿Qué? Se casaron hace 6 años. Civilmente, en otra ciudad. Eso es imposible. Él está casado conmigo. Exacto. Cometió bigamia. Bigamia. La palabra sonaba irreal. ¿Cómo es posible que nadie lo haya detectado? Usó documentos de otra jurisdicción. Un nombre ligeramente alterado. No es común, pero pasa. ¿Y los niños? Son de él, con ella. No son nietos, son sus hijos. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Estás seguro? Completamente. Tengo las actas de nacimiento, los registros escolares, todo. Me mostró los papeles. Ahí estaban los nombres, las fechas, las firmas. Ernesto había construido una vida completa, legal, oficial, mientras seguía casado conmigo. Esto cambia todo, dijo Rodrigo. La bigamia es un delito penal. Él podría ir a prisión. ¿Cuánto tiempo? 3 a 5 años, dependiendo del juez. Me senté en silencio, procesando la información. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Rodrigo. ¿Cuáles son mis opciones? Opción 1, denunciarlo penalmente. Él va a juicio, probablemente a prisión, y usted obtiene todo en el divorcio. Opción 2, usar esta información como palanca, negociar un acuerdo extrajudicial. Él firma todo. Usted no lo denuncia. Y opción 3, Rodrigo me miró fijamente. Esperar. Dejar que se entierre más. Reunir más evidencia. Y cuando esté completamente vulnerable, atacar con todo. ¿Qué recomienda? Depende de qué quiera usted. ¿Justicia? ¿Dinero? ¿Venganza? Pensé en las 36 años. En las mentiras. En los $5,000. En el collar que nunca recibí. En esa otra mujer usando mi dinero. En esos niños creciendo con un padre que también era mío. Quiero que pierda todo, dije, como yo lo perdí todo. Rodrigo asintió lentamente. Entonces vamos con la opción 3. Salí del despacho con un plan claro. Iba a esperar. Iba a sonreír. Iba a fingir que todo estaba bien. Y mientras tanto, iba a construir un caso tan sólido que Ernesto no tuviera escapatoria. Regresé a casa. Él estaba en el jardín, podando las plantas. Llevaba una camisa vieja manchada de tierra. Silbaba una canción. ¿Cómo te fue en el centro?, preguntó cuando me vio. Bien. Solo trámites aburridos. ¿Quieres que te ayude con algo? No, gracias. Ya terminé. Sonrió. Voy a hacer carne asada esta noche. ¿Te parece? Me parece perfecto. Entré a la casa. Me serví un vaso de agua. Me senté junto a la ventana y lo observé. Ahí estaba. El hombre que juró amarme. El hombre que prometió cuidarme. El hombre con el que compartí más de 3 décadas. El hombre que había construido otra familia a mis espaldas. El hombre que había cometido bigamia. El hombre que estaba a punto de perderlo todo. Y no tenía idea. Esa noche, mientras comíamos la carne asada, me preguntó, ¿estás feliz? Lo miré. ¿Por qué lo preguntas? No sé. Te veo diferente últimamente. ¿Diferente cómo? Más tranquila, más distante. Sonreí. Solo estoy madurando, supongo. Él asintió, pero no parecía convencido. Terminamos de cenar en silencio. Y cuando él se fue a dormir, yo saqué mi cuaderno. Ahí estaba anotando todo. Cada mentira, cada gasto, cada contradicción, cada pieza del rompecabezas. Porque sabía que cuando llegara el momento, necesitaría recordar cada detalle, cada palabra, cada traición. 3 días después, Ernesto me dijo que tenía que viajar. ¿A dónde?, pregunté. Conferencia de trabajo. 2 días. Vuelvo el miércoles. Está bien. Hizo su maleta. La misma maleta azul que usaba siempre. Lo acompañé a la puerta. Cuídate, dijo besándome la mejilla. Tú también. Se fue. Y en cuanto su camioneta desapareció, tomé mi teléfono y llamé al investigador que Rodrigo había contratado. Quiero que lo siga. Todo el fin de semana. Fotos, videos, lugares, personas. ¿Entendido? Colgué. Luego llamé a Rodrigo. Es hora, dije. ¿Estás segura? Completamente. Entonces prepárese.
Esto va a ser intenso. Colgué. Me senté en la sala vacía. La casa estaba en silencio. Afuera. Las nubes cubrían el sol. Iba a llover. Y yo estaba lista. Porque Ernesto acababa de cometer su error más grande. Acababa de dejarme sola. Con tiempo. Con evidencia. Y con un plan. El investigador me envió el primer reporte el sábado por la mañana. Ernesto no había ido a ninguna conferencia. Había ido directo a la Casa Celeste. Las fotos lo mostraban todo. Llegando con la maleta. Daniela abriéndole la puerta. Los niños corriendo hacia él. Entrando como si fuera su hogar. Porque lo era. Esa era su verdadera casa. Yo era solo la otra. La que esperaba. La que pagaba. La que no sabía nada. Pero ahora sí sabía. Y cada foto, cada video, cada segundo documentado era una estaca clavándose más profundo en su mentira. El domingo recibí más material. Ernesto y Daniela saliendo de compras. Caminando tomados de la mano. Entrando a un restaurante. Riendo juntos. Los niños jugando en un parque mientras él los empujaba en los columpios. Una familia perfecta. Una familia que él había construido con mi dinero. Guardé todo en una carpeta digital. Organizada por fechas, por lugares, por tipo de evidencia. Rodrigo me había enseñado bien. La organización es poder, me había dicho. Cuando llegue el momento, no puede haber dudas. Cada documento tiene que hablar por sí mismo. El lunes por la mañana mi teléfono sonó. Era Ernesto. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo va la conferencia? Agotadora. Muchas charlas, muchas reuniones. Mentira tras mentira, fluyendo con tanta naturalidad. ¿Cuándo regresas? Mañana en la tarde, como te dije. Te espero. ¿Me extrañas? La pregunta me habría roto el corazón hace unas semanas. Ahora solo sentía un frío profundo. Claro. Respondí. La casa está muy vacía sin ti. Yo también te extraño. Te amo. Yo también. Colgué. Y en ese momento supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Porque mentir ya no me dolía. Ya no me costaba trabajo. Fluía tan fácil como respirar. Tal vez Ernesto me había enseñado eso también. Esa tarde visité el banco. Le había pedido cita al gerente, el señor Campos. Un hombre mayor, de lentes gruesos y traje gris. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre. ¿Para qué tipo de movimientos? Ahorros. Y quiero transferir la mitad de lo que hay en mi cuenta conjunta a esta nueva. ¿Su esposo está de acuerdo? La cuenta es conjunta. Legalmente tengo derecho a disponer de mi parte. Él asintió lentamente. Es correcto. Pero suele ser mejor que ambas partes estén informadas para evitar conflictos. No habrá conflictos, dije con firmeza. Firmé los papeles. En 2 días hábiles, la mitad del dinero que quedaba en nuestra cuenta conjunta estaría a salvo. A mi nombre, fuera del alcance de Ernesto. Cuando salí del banco, el cielo estaba despejado. El aire olía a lluvia pasada, a tierra mojada y pasto fresco. Caminé hasta una cafetería cercana y pedí un té. Me senté junto a la ventana y vi pasar a la gente. Mujeres jóvenes con carriolas. Parejas de ancianos caminando despacio. Estudiantes con mochilas pesadas. Vidas normales. Vidas sin secretos. O tal vez todos tenían secretos. Tal vez cada persona que pasaba frente a mí cargaba algo oculto. Tal vez yo era ingenua por haber creído que mi vida era diferente. Bebí mi té en silencio. Y esperé. Ernesto regresó el martes por la tarde, como había prometido. Llegó con la maleta en una mano y una bolsa de pan dulce en la otra. «Traje tus favoritos», dijo sonriendo. «Gracias», lo abracé. Él olía diferente. A otro jabón. A otra casa. Cenamos juntos. Me preguntó por mi semana. Le conté cosas insignificantes. El clima. Una película que vi. Una llamada de mi hermana. Nada importante. Nada real. Después de cenar, él se bañó y se acostó temprano. Dijo que estaba agotado. Yo me quedé en la sala con la televisión encendida pero sin prestar atención. Revisé mi teléfono. Rodrigo me había enviado un mensaje. «El investigador tiene algo más. Venga mañana», respondí. «Ahí estaré».
A la mañana siguiente, mientras Ernesto se preparaba para salir, le pregunté: ¿a qué hora regresas hoy? No sé. Tal vez tarde. Tengo pendientes. ¿Qué tipo de pendientes? Me miró extrañado. ¿Por qué tantas preguntas? Solo curiosidad. Cosas del trabajo. Nada interesante. Asentí. Está bien. Se fue. Y yo también. Fui directo al despacho de Rodrigo. Cuando entré, el investigador estaba ahí. Un hombre delgado, de unos 40 años, con barba recortada y una libreta en la mano. Señora, me saludó. ¿Qué encontró? Abrió su libreta. Su esposo visita la Casa Celeste 3 veces por semana. Lunes, miércoles y sábados. Regularmente. Los martes y jueves vas a un gimnasio cercano a esa zona. Los viernes cena con Daniela en diferentes restaurantes. ¿Y los domingos? Los domingos los pasa completos con la familia. Parque, cine, paseos. ¿Siempre? Siempre. Respiré profundo. ¿Algo más? El investigador intercambió una mirada con Rodrigo. Sí, encontramos algo sobre Daniela. ¿Qué? Ella no sabe de usted. Me quedé en silencio. ¿Cómo? Daniela cree que Ernesto es viudo. Le dijo que su esposa murió hace años. Cáncer. Tiene fotos falsas, documentos alterados. Ella cree que se casó con un hombre libre. La habitación giró. Entonces, ella también es una víctima. Exacto. ¿Los niños? Los niños solo conocen a su padre como Ernesto Valdés. No como Ernesto Ruiz, que es el apellido con el que está casado con usted. Valdés. Había usado otro apellido, otra identidad, otra vida. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Rodrigo. No solo cometió bigamia, cometió fraude de identidad, falsificación de documentos y posiblemente evasión fiscal. ¿Evasión fiscal? Si mantuvo 2 hogares sin declarar ingresos adicionales, sí. Necesitamos revisar sus declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. ¿Cómo conseguimos eso? Ya lo estamos haciendo. Tengo contactos. Asentí. Todavía procesando la información sobre Daniela. Ella no tiene la culpa, dije en voz baja. No, confirmó Rodrigo. Ella es tan víctima como usted. ¿Se lo van a decir? Eventualmente tendrá que saberlo. Cuando esto vaya a juicio, saldrá todo. Pensé en esa mujer, en sus hijos, en la vida que creían tener, en cómo todo iba a explotar. ¿Cuándo empezamos el proceso legal? Pregunté. Cuando usted esté lista. Pero le recomiendo esperar un poco más. Mientras más evidencia tengamos, más fuerte es el caso. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. Máximo 3. Está bien. Salí del despacho con un peso nuevo en el pecho. No era solo mi vida la que iba a destruirse. Era la de Daniela también. Y la de esos niños. Niños que no pidieron nada de esto. Pero no podía detenerme ahora. Ernesto había creado este desastre. Y tenía que enfrentar las consecuencias. Esa tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho. Fui a la Casa Celeste. No para confrontar. No para gritar. Solo para ver. Llegué a las 4 de la tarde. El sol estaba bajo, pintando las calles de naranja. Algunos niños jugaban en la calle con una pelota. Una señora barría su acera. Me estacioné a media cuadra y esperé. A las 5, la puerta se abrió. Salió el niño. Debía tener unos 6 años. Llevaba uniforme escolar y una mochila enorme en la espalda. Detrás de él venía Daniela. La vi de cerca por primera vez. Era más joven de lo que pensaba. 30 y tantos, tal vez 40. Cabello oscuro recogido en una cola. Rostro cansado pero amable. Llevaba jeans y una blusa sencilla. Se veía como cualquier madre en cualquier vecindario. Normal, real, humana. El niño le dijo algo y ella se rió. Una risa suave, genuina. Luego entraron de nuevo a la casa. Me quedé ahí, viendo esa puerta cerrada, y por primera vez en semanas sentí algo más que rabia. Sentí tristeza, porque Daniela no era mi enemiga. Era otra mujer atrapada en la misma red de mentiras. Regresé a casa cuando ya estaba oscuro. Ernesto no había llegado. Preparé la cena. Solo para mí. Comí en silencio, viendo las noticias sin prestarles atención. A las 9, escuché la puerta. Entró con cara de cansancio. Perdón por llegar tarde. No importa. ¿Comiste?
Sí, en el camino. Mentira. Había comido con ellos. Voy a dormir, dijo. Estoy destruido. Descansa. Se fue al cuarto. Yo me quedé en la sala. Tomé mi teléfono y abrí las fotos que el investigador me había enviado. Ahí estaba Ernesto. Sonriendo, abrazando a Daniela, cargando al niño, besando a la niña en la frente. Feliz. Más feliz de lo que jamás lo vi conmigo. Y eso dolía más que todas las mentiras juntas, porque no se trataba solo de dinero. No se trataba solo de traición. Se trataba de que él había elegido. Había elegido otra vida, otra mujer, otros hijos, y me había dejado a mí como el plan de respaldo, como la que pagaba las cuentas, como la esposa oficial que le daba respetabilidad, pero nunca como la que amaba. Guardé el teléfono, apagué las luces y me fui a dormir al cuarto de huéspedes. Cuando desperté, Ernesto ya se había ido. Había dejado una nota en la mesa de la cocina. Tuve que salir temprano. Nos vemos en la noche. Arrugué el papel y lo tiré a la basura. Luego marqué a Rodrigo. Quiero acelerar el proceso. Dije, ¿estás segura? Sí. Ya no puedo esperar más. Entiendo. Voy a preparar la demanda. ¿Quiere que incluyamos la denuncia penal desde el inicio? Sí, todo. Bigamia, fraude, falsificación. Todo. Va a ser un escándalo público. Los medios podrían cubrirlo. No me importa. ¿Y Daniela? ¿Quiere que la contactemos antes? Dudé. Sí, ella merece saber la verdad. De acuerdo. El investigador hablará con ella esta semana. Gracias. Colgué. Me senté en el sofá. Las cosas estaban en movimiento. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, Ernesto llegó con un ramo de girasoles. Mis flores favoritas. ¿Para ti? Dijo. Los tomé sin decir nada. ¿Estás bien? Preguntó. Te veo rara últimamente. Estoy bien. ¿Segura? Segura. Cenamos en silencio. Él intentó hacer conversación, pero yo respondía con monosílabos. Finalmente se rindió. Después de cenar, se sentó a ver televisión. Yo lavé los platos. Y mientras los lavaba, y pensé en todo lo que estaba por venir. El juicio, los abogados, las declaraciones, la prensa quizá, Daniela descubriendo la verdad, los niños enterándose, Ernesto perdiendo todo. ¿Y yo? Yo ganando mi libertad. ¿Pero a qué precio? Cerré la llave del agua, sequé mis manos y respiré profundo. Porque mañana todo cambiaría. Mañana el investigador hablaría con Daniela y la bomba explotaría. El investigador llamó a Daniela el jueves por la mañana. No estuve presente, pero Rodrigo me llamó 2 horas después. Necesita venir al despacho. Ahora. Su tono era urgente. Llegué en 20 minutos. Cuando entré vi a una mujer sentada frente al escritorio de Rodrigo. Era Daniela. Tenía los ojos rojos, hinchados. Las manos temblaban mientras sostenía un pañuelo arrugado. Cuando me vio, se quedó paralizada. «Tú eres», empezó a decir. «Su esposa», completé. «La real», se llevó las manos a la boca. «No lo sabía, juro que no lo sabía». «Lo sé», dije sentándome frente a ella. «Él te mintió a ti también». Daniela rompió a llorar. Un llanto profundo, desgarrador. Rodrigo le pasó una caja de pañuelos. «Señora Daniela, sabemos que usted es víctima en esto», dijo con voz calmada. «Ernesto le mintió sobre su estado civil. Le presentó documentos falsos. Usted actuó de buena fe. Mis hijos», sollozó. «Dios mío, mis hijos. ¿Ellos saben algo?», pregunté. «No, nada. Creen que su padre es...». No pudo terminar la frase. «Un hombre libre», dije. «Viudo». Ella sintió, limpiándose las lágrimas. Me mostró fotos de una tumba, con flores. Me dijo que iba a visitarla cada mes, que por eso a veces desaparecía. Sentí náuseas. ¿Qué tumba? No sé. Una al norte de la ciudad. Tenía un nombre grabado. Laura, creo. Laura era mi madre. Ernesto había usado la tumba de mi madre para construir su mentira. El aire se me escapó de los pulmones. «Ese monstruo», susurré. Daniela me miró. «¿Cuánto tiempo llevan casados?» 36 años. Su rostro se descompuso. Nosotros llevamos 6. Lo sé. ¿Y tú sabías de mí? No, hasta hace un mes.
¿Un mes? Su voz subió. ¿Y por qué no me dijiste antes? Porque necesitaba estar segura. Necesitaba evidencia. Necesitaba protegerme legalmente. ¿Protegerte? Se puso de pie. ¿Y yo qué? ¿Mis hijos qué? Daniela. Intentó calmarla Rodrigo. ¡No!, gritó. Mi vida entera es mentira. Todo lo que construí con ese hombre es mentira. Y ella estaba reuniendo evidencia. La entendía. Entendía su rabia. Pero no podía dejar que me culpara. «Escúchame», dije levantándome también. «Yo no tengo la culpa de esto. Tú no tienes la culpa de esto. El culpable es Ernesto. Solo él. Pero tú sabías. Y ahora tú también sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer?» Se quedó en silencio, temblando. Rodrigo intervino. «Señora Daniela, usted también tiene derechos. Puede demandar a Ernesto por fraude. Puede solicitar manutención para sus hijos. Puede... No quiero su dinero», interrumpió. «Quiero que desaparezca de nuestras vidas. Eso podemos arreglarlo legalmente», dijo Rodrigo. «Pero necesitamos que coopere, que testifique». ¿Testificar? En el juicio, contra Ernesto. Daniela me miró fijamente. ¿Tú vas a demandarlo? Sí, por bigamia, por fraude, por todo. ¿Va a ir a la cárcel? Si el juez lo determina, sí. Ella cerró los ojos. Mis hijos lo aman. Para ellos él es todo. Lo sé. Si va a la cárcel, tus hijos descubrirán la verdad de todas formas, dije. Es mejor que sea ahora, con abogados y protección, que después cuando todo explote sin control. Daniela se sentó de nuevo. Se cubrió el rostro con las manos. Pasaron varios minutos en silencio. Finalmente, habló. «Está bien, voy a testificar». Rodrigo asintió. «Vamos a protegerla legalmente. A usted y a sus hijos. Le asignaré un abogado. ¿Tengo que pagar? No. Esto corre por cuenta del caso principal». Daniela me miró de nuevo. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas?» «Porque ninguna de las dos merece lo que nos hizo». Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pero esta vez no lloró. Solo asintió. Salimos del despacho juntas. Afuera, el día estaba nublado. Iba a llover pronto. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «No lo sé. Tengo que hablar con mis hijos. Tengo que...» Se detuvo. «No sé cómo decirles esto. Rodrigo puede recomendar un psicólogo infantil para que te ayude». «¿En serio?» «Sí. Tus hijos van a necesitar apoyo». «Gracias». Nos quedamos paradas en la acera. Dos mujeres destruidas por el mismo hombre. «¿Cuándo vas a confrontarlo?», preguntó. «Pronto. Cuando tengamos todo listo. ¿Puedo estar ahí?». La miré sorprendida. «¿Quieres estar?». «Sí. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que perdió». Sonreí por primera vez en semanas. «Está bien. Te aviso». Nos despedimos. La vi alejarse, caminando lento, con los hombros caídos, y sentí algo extraño. Solidaridad. Dos mujeres que nunca debieron conocerse, ahora unidas por una traición compartida. Regresé a casa. Ernesto estaba en la sala viendo el celular. «¿Dónde estabas?», preguntó sin levantar la vista. «Diligencias». «¿Qué tipo de diligencias?». «Personales». Finalmente me miró. «Estás muy misteriosa últimamente». «¿Ah, sí?». «Sí. Sales sin decir a dónde. Llegas tarde. No hablas mucho. Tal vez estoy aprendiendo de ti». Se quedó callado. «¿Qué se supone que significa eso?». «Nada. Olvídalo». Me fui a la cocina. Él me siguió. «No, dime, ¿qué pasa contigo?». «Nada pasa conmigo, Ernesto». «Entonces, ¿por qué actúas así?». «Así como, fría, distante». Me giré hacia él. «¿Quieres que hablemos de distancia? ¿En serio?». «¿De qué hablas?». «De nada, olvídalo». «No, dime». Respiré profundo. Podría haberlo confrontado ahí mismo. Podría haber gritado. Podría haber sacado todas las fotos, todos los documentos, toda la evidencia. Pero no lo hice. Porque todavía no era el momento. «Estoy cansada, Ernesto». Solo eso. ¿Cansada de qué? De todo. ¿De mí? Lo miré a los ojos. ¿Tú qué crees? Se quedó en silencio. «No entiendo qué te pasa», dijo finalmente. «Pero si necesitas espacio, está bien. Voy a salir un rato». «Está bien». Tomó las llaves y se fue. Supe exactamente a dónde iba. A la casa celeste. A buscar consuelo con Daniela.
Pero esta vez, Daniela ya sabía la verdad. Me pregunté cómo sería ese encuentro. ¿Le diría algo? ¿Lo confrontaría? ¿O seguiría fingiendo, como yo, esperando el momento correcto? Mi teléfono sonó. Era Daniela. «Está aquí», dijo con voz temblorosa. «Acaba de llegar. ¿Qué vas a hacer?» «No sé. Me está preguntando qué me pasa. Dice que me ve rara. ¿Qué le dijiste?» «Que estoy cansada. Igual que tú». Casi reí. «¿Te das cuenta de que estamos viviendo la misma escena?» «Sí». Suspiró. «Es horrible. ¿Necesitas que vaya?» «No. Solo necesitaba hablar con alguien que entienda». «Entiendo. Gracias, Daniela». «¿Sí? Mantente fuerte. Falta poco». «Tú también». Colgamos. Me senté en el sofá, en la casa vacía, y esperé. Ernesto regresó 2 horas después. Tenía el ceño fruncido. «¿Qué pasó?», pregunté. «Nada. Solo un día raro». «¿Por qué?» «No sé. Todos están raros hoy. ¿Tal vez eres tú?». Me miró. «Tal vez. Esa noche ninguno de los dos durmió bien». Yo lo sentía moviéndose en la cama, inquieto. Y él probablemente sentía lo mismo de mí. 2 extraños compartiendo un espacio, esperando que todo explotara. Al día siguiente, Rodrigo me citó nuevamente. «Tenemos todo», dijo. «Las declaraciones, los documentos, el testimonio de Daniela, los registros bancarios, las fotos, los videos, todo. ¿Cuándo presentamos la demanda?» «El lunes». Hoy era viernes. ¿Tan pronto? Mientras más esperemos, más riesgo hay de que Ernesto sospeche y empiece a mover activos. Necesitamos actuar ya. Está bien. ¿Hay algo más? ¿Qué? Cuando presentemos la demanda, el juez puede ordenar su arresto inmediato. Bigamia es un delito grave. ¿Lo van a arrestar? Es probable. Depende del juez. Pero debe estar preparada para esa posibilidad. Asentí lentamente. ¿Qué hago este fin de semana? Nada. Actúe normal. No deje que sospeche. Y el lunes, cuando vayamos a corte, asegúrese de tener un lugar seguro donde quedarse. ¿Por qué? Porque cuando esto salga, él va a reaccionar. Y no sabemos cómo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Crees que sea peligroso? No lo sé. Pero es mejor prevenir. Está bien. Salí del despacho con un nudo en el estómago. El fin de semana fue extraño. Ernesto intentó ser amable. Me preparó el desayuno el sábado. Me propuso ir al cine el domingo. Acepté. Fuimos a ver una película que no recuerdo. Solo recuerdo estar sentada en la oscuridad, sintiendo su presencia a mi lado, sabiendo que era la última vez que actuábamos como pareja, la última vez que fingíamos normalidad. Después del cine fuimos a cenar, a un restaurante pequeño que solíamos visitar años atrás. Él pidió vino, yo solo agua. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí cada viernes?, preguntó. Sí, éramos felices. Tú lo eras, dije. ¿Tú no? No lo sé, Ernesto. Ya no sé qué era real y qué no. Se quedó callado. Siento que te estoy perdiendo, dijo finalmente. Ya me perdiste. ¿Qué? Nada. Olvídalo. Terminamos de cenar en silencio. Esa noche, cuando llegamos a casa, él intentó abrazarme. Me aparté. Estoy cansada, dije. Voy a dormir. ¿Puedo dormir contigo? ¿No? ¿Por qué no? Porque no quiero. ¿Desde cuándo dormimos separados? Desde ahora. Me fui al cuarto de huéspedes y cerré la puerta con llave. Escuché sus pasos afuera. Tocó suavemente. Por favor, dijo. Háblame. Dime qué te pasa. No respondí. Eventualmente se fue. Me acosté en la cama estrecha del cuarto de huéspedes y pensé en el lunes, en el juez, en los abogados, en Daniela, en los niños, en Ernesto siendo arrestado, en todo cambiando para siempre. El domingo pasó lento. Ernesto casi no habló. Se quedó en su estudio la mayor parte del día. Yo empaqué algunas cosas. Ropa, documentos importantes, joyas, fotos de mi familia. Las guardé en una maleta pequeña y la escondí en el closet del cuarto de huéspedes. Por si acaso, el lunes por la mañana desperté temprano. Ernesto todavía dormía. Me vestí con cuidado. Pantalón negro, blusa blanca, zapatos cerrados. Me maquillé ligeramente y solo lo suficiente para verme presentable. Me miré en el espejo.
La mujer que me devolvió la mirada era diferente a la de hace un mes. Más delgada, con ojeras, pero con los ojos más duros, más fuertes. Tomé mi bolso y salí de la casa sin hacer ruido. Llegué al despacho de Rodrigo a las 8 de la mañana. Daniela ya estaba ahí. Se veía nerviosa, pálida. ¿Lista?, le pregunté. No, pero vamos a hacerlo de todas formas. Rodrigo apareció con una carpeta gruesa. «Es hora», dijo. Los tres fuimos al juzgado. El edificio era grande, de paredes grises y pasillos largos. Olía a papel viejo y café. Entramos a una sala de espera. Rodrigo desapareció para presentar los documentos. Daniela y yo nos quedamos sentadas en silencio. «¿Crees que venga?», preguntó ella. «¿Ernesto?» «Sí, no sabe que estamos aquí. Todavía, pero cuando le notifiquen, va a ser demasiado tarde». Pasaron 30 minutos. Luego, 1 hora. Finalmente, Rodrigo regresó. «Está hecho», dijo. El juez revisó el caso. Ordenó el arresto de Ernesto Ruiz por bigamia y fraude. Mi corazón latió más fuerte. «¿Cuándo?» «Ahora. Están enviando a la policía a buscarlo». Daniela se tapó la boca. «Dios mío, ¿dónde está?», pregunté. «Según nuestro investigador en su trabajo», asentí. «¿Qué hacemos ahora? Esperamos. El juez quiere verlas a ambas esta tarde para tomar sus declaraciones oficiales. ¿Y después?». «Después empieza el juicio real. Pero esa parte tomará meses. Meses de abogados, de cortes, de testimonios. Pero al menos ya había empezado. Ya no había vuelta atrás». 2 horas después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. «¿Aló? Señora Ruiz, aquí el oficial Méndez. Queremos informarle que Ernesto Ruiz fue arrestado hace 1 hora. Está en custodia». «Entiendo. Gracias». Colgué. Miré a Daniela. Lo arrestaron. Ella se cubrió el rostro con las manos. Y esta vez, cuando lloró, yo también lloré. Porque aunque había ganado, aunque había justicia, aunque todo estaba saliendo como planeamos, dolía. Dolía ver 36 años convertirse en cenizas. Dolía saber que nada volvería a ser igual. Dolía haber amado a alguien que nunca existió. Rodrigo nos dejó solas por un momento. Daniela y yo nos abrazamos. 2 mujeres rotas. 2 mujeres traicionadas. 2 mujeres que ahora tenían que reconstruirse. Juntas. El arresto de Ernesto salió en las noticias locales esa misma noche. Hombre arrestado por bigamia y fraude documental. Mantenía 2 familias simultáneamente. Vi el reporte en el televisor del despacho de Rodrigo. Usaron una foto vieja de Ernesto, de cuando todavía sonreía con facilidad. El periodista narraba los hechos con tono neutral, pero las palabras resonaban como martillazos. 36 años con su primera esposa, 6 años con la segunda, 2 hijos en la segunda familia. Fondos compartidos utilizados sin consentimiento. Daniela estaba casi a mi lado. Apagué el televisor. «Los niños lo van a ver», susurró ella. «Lo siento, no es tu culpa», dijo, aunque su voz temblaba. «Es la suya». Rodrigo entró con más papeles. El juez fijó la audiencia preliminar para el miércoles. «Necesito que ambas estén preparadas para testificar». «¿Qué tenemos que decir exactamente?», pregunté. «La verdad. Solo la verdad. Yo las guiaré con las preguntas». «El fiscal también estará presente». «¿Ernesto va a estar ahí?». «Sí. Tiene derecho a estar presente en su propia audiencia». El estómago se me revolvió. «No sé si pueda verlo». «Puede», dijo Rodrigo con firmeza. «Y lo hará, porque esto no es solo por usted. Es por todas las mujeres que han sido engañadas de esta manera. Es para establecer un precedente». Tenía razón. Esto era más grande que yo. Más grande que Daniela. Más grande que Ernesto. Salí del despacho cuando ya estaba oscuro. Las calles estaban húmedas por una llovizna reciente. Los semáforos reflejaban colores en los charcos. No quise ir a casa todavía. Así que conduje sin rumbo. Pasé por lugares que conocía. El parque donde Ernesto y yo caminábamos los domingos. El mercado donde comprábamos verduras juntos. La panadería donde él siempre pedía el mismo pan. Todos esos lugares
ahora estaban contaminados con mentiras. ¿Cuántos domingos había caminado conmigo mientras pensaba en ella? ¿Cuántas veces compró pan para las dos familias el mismo día? ¿Cuántas veces fingió estar presente mientras su mente estaba en la casa celeste? Finalmente me detuve frente a un café que nunca había visitado antes. Entré. El lugar era pequeño, con mesas de madera y luces cálidas. Olía a canela y café recién hecho. Pedí un té y me senté junto a la ventana. Afuera la gente pasaba. Parejas tomadas de la mano, familias con niños, personas solas como yo, cada una con su propia historia, cada una cargando algo invisible. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniela. ¿Estás bien? Respondí. No, pero voy a estarlo. Yo tampoco. Los niños me preguntaron por su papá. No supe qué decirles. ¿Qué les dijiste? Que está resolviendo unos problemas, que va a tardar un tiempo en volver. Y ellos. El niño lloró. La niña solo se quedó callada. No sé qué es peor. Cerré los ojos. Esos niños inocentes, pagando por los errores de su padre. Lo siento mucho. Yo también, pero gracias por todo. No tienes que agradecerme. Sí, tengo. Si no fuera por ti, yo seguiría viviendo en la mentira. Pero era mejor vivir en la verdad cuando la verdad dolía tanto. No estaba segura. Terminé mi té y regresé al auto. Esta vez conduje a casa. La casa estaba oscura y silenciosa cuando entré. Encendí las luces. Todo se veía igual. Los mismos muebles, las mismas fotos en las paredes, el mismo reloj, haciendo tic-tac en la pared. Pero nada era igual. Fui al cuarto principal. La cama de Ernesto estaba sin hacer. Su ropa tirada sobre la silla. Sus zapatos cerca de la puerta. Como si fuera a volver en cualquier momento. Pero no lo haría. No por un tiempo. Y cuando volviera, si es que volvía, nada de esto sería suyo. Tomé una bolsa de basura y empecé a empacar sus cosas. Ropa, zapatos, libros, artículos de baño. Todo. Trabajé durante 2 horas. Llené 5 bolsas grandes. Las saqué al garaje. Luego limpié el cuarto. Cambié las sábanas. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Rocié perfume. Mi perfume. Esa noche dormí en mi cama por primera vez en semanas. Y aunque el espacio se sentía enorme y vacío, también se sentía mío. Solo mío. El martes por la mañana recibí una llamada de la cárcel. Era Ernesto. Dudé antes de contestar. Finalmente presioné el botón verde. ¿Aló? Soy yo, dijo su voz. Sonaba cansada, rota. No respondí. ¿Estás ahí?, preguntó. Sí, necesito hablar contigo. Estoy escuchando. No por teléfono. Necesito que vengas. No voy a ir. Por favor, solo déjame explicarte. Ya no hay nada que explicar, Ernesto. Sí hay. Hay muchas cosas que no sabes. Sé todo lo que necesito saber. ¿Por qué hiciste esto? Su voz se quebró. ¿Por qué me denunciaste? ¿Por qué? Sentí la rabia subiendo. ¿Me estás preguntando por qué? Podríamos haberlo arreglado. Podríamos haber hablado. Tuviste 36 años para hablar. 6 años desde que empezaste con ella. No hablaste. Elegiste mentir. Fue un error. No fue un error. Fue una decisión. Muchas decisiones. Todos los días durante años. Yo te amo. Esas palabras que antes me habrían derretido, ahora solo me daban náuseas. No sabes lo que es el amor, Ernesto. Si supieras, nunca habrías hecho lo que hiciste. Está bien, me equivoqué, pero arruinaste mi vida. Me vas a quitar todo. Tú arruinaste tu vida. Yo solo estoy recuperando la mía. ¿Y Daniela? Ella también está en esto. Ella es víctima, igual que yo. Ella me traicionó. No, dije con voz firme. Tú la traicionaste. A ella, a mí, a tus hijos. A todos. Esos niños me necesitan. Debiste pensar en eso antes. Por favor. Su voz se rompió completamente. No hagas esto. Retira la demanda. Podemos empezar de nuevo. No. Te lo suplico. La respuesta es no. Vas a arrepentirte. El tono cambió. De súplica a amenaza. ¿Me estás amenazando?, pregunté. No. Solo te digo que esto no va a terminar bien para nadie. Ya terminó mal para todos. Hace años.
Solo que ahora estamos viendo las consecuencias. Voy a luchar contra esto. Voy a contratar al mejor abogado. Haz lo que quieras, Ernesto. Oh, yo también tengo abogado. Y tengo la verdad de mi lado. La verdad. Rió amargamente. La verdad es que eres una mujer amargada que no pudo darme hijos. Cada palabra fue como un cuchillo. Adiós, Ernesto. Espera, ¿no? Colgué. Mis manos temblaban. Me senté en el sofá y respiré profundo. 5 respiraciones. 10. 20. Hasta que el temblor paró. Hasta que la rabia se convirtió en algo más frío, más controlado, más peligroso. Llamé a Rodrigo. Ernesto me llamó desde la cárcel. Me amenazó. ¿Qué dijo exactamente? Le conté todo. Voy a reportarlo, dijo Rodrigo. Eso juega así a nuestro favor. Muestra su verdadero carácter. ¿Puede empeorar las cosas para él? Definitivamente. El juez no ve con buenos ojos las amenazas a testigos. Bien, esa tarde fui a visitar a mi hermana. Vivía al otro lado de la ciudad, y en un departamento pequeño con 2 gatos y plantas por todas partes. Cuando abrió la puerta me vio y supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó. Todo, respondí. Entramos. Me sirvió té. Y le conté toda la historia. Desde el mensaje de Camila hasta el arresto. Desde Daniela hasta la amenaza telefónica. Todo. Ella escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. No puedo creerlo, dijo finalmente. Ernesto. El mismo Ernesto que venía a las cenas familiares, que nos regalaba vino en Navidad, que jugaba con mis hijos. El mismo. ¿Cómo no lo vimos? Porque no queríamos verlo. Porque confiábamos. ¿Cómo estás?, preguntó tomando mi mano. No lo sé. Algunos días me siento fuerte. Otros días quiero desaparecer. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Gracias, pero voy a quedarme en la casa. Es mía, legalmente. Y no voy a dejar que él me saque de ahí. ¿Y si vuelve? No puede. Hay una orden de restricción temporal. Bien, pasé el resto de la tarde ahí, viendo películas tontas y comiendo helado. Como cuando éramos niñas. Como cuando los problemas eran más simples. Esa noche, mi hermana me acompañó a casa. ¿Segura que vas a estar bien?, preguntó. Sí, llámame si necesitas algo. Lo que sea. Lo haré. Me abrazó fuerte antes de irse. Cerré la puerta con llave. Puse la cadena de seguridad. Revisé todas las ventanas. Y me fui a dormir con el teléfono en la mesa de noche. Por si acaso. El miércoles llegó rápido. Me vestí con cuidado otra vez. Traje sastre gris. Cabello recogido. Maquillaje discreto. Quería verme seria, profesional, creíble. Llegué al juzgado 30 minutos antes. Daniela ya estaba ahí, sentada en una banca del pasillo. Llevaba un vestido azul marino y zapatos bajos. Se veía pequeña, frágil. ¿Lista?, le pregunté. No, pero aquí estoy. Rodrigo llegó con 2 cafés. Para ustedes, dijo. Van a necesitarlos. ¿Qué va a pasar exactamente?, preguntó Daniela. Entraremos a la sala. El juez leerá los cargos. Ernesto tendrá oportunidad de declararse culpable o inocente. Luego el fiscal presentará evidencia preliminar. Y ustedes 2 testificarán brevemente. ¿Brevemente?, pregunté. Hoy solo es la audiencia preliminar. El juicio completo será después. Hoy solo establecemos que hay caso suficiente para proceder. Y si se declara culpable, entonces no hay juicio. Solo sentencia. Pero lo dudo. Su abogado probablemente le aconsejará declararse inocente. ¿Quién es su abogado? Un tal Morales. No es muy bueno. Para ser honesto, probablemente es quien pudo pagar con lo poco que le quedó en su cuenta. Eso me dio una pequeña satisfacción. A las 10 en punto, nos llamaron. Entramos a la sala. Era más pequeña de lo que esperaba. Paredes de madera oscura. Bancos duros. El escudo nacional colgando detrás del estrado del juez. Y ahí, sentado junto a su abogado, estaba Ernesto. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Barba de varios días. El uniforme naranja de la cárcel le quedaba grande. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de algo. ¿Arrepentimiento? ¿Rabia? ¿Súplica? No supe identificarlo.
y no me importó. Luego vio a Daniela, y su rostro se descompuso completamente. «¿Qué haces tú aquí?», gritó levantándose. El guardia lo empujó de vueltas a la silla. «Orden en la sala», dijo el juez, un hombre mayor de rostro severo. «Señor Ruiz, un arrebato más y será retirado». Ernesto se quedó callado, pero sus ojos seguían fijos en Daniela. El juez leyó los cargos. Bigamia, fraude documental, falsificación de identidad, apropiación indebida de fondos compartidos. Cada cargo era un martillazo. «¿Cómo se declara?», preguntó el juez. El abogado de Ernesto se levantó. «Inocente, su señoría». «Por supuesto». El fiscal se levantó entonces. «Su señoría, tenemos evidencia irrefutable de todos los cargos. Fotografías, documentos legales, actas de matrimonio duplicadas, testimonios de ambas esposas, registros bancarios. Proceda». Durante la siguiente hora el fiscal presentó todo. Las fotos de Ernesto con Daniela y los niños, las actas de matrimonio, los documentos falsificados, los extractos bancarios mostrando las transferencias. Todo era abrumador. Ernesto se hundió más y más en su silla con cada pieza de evidencia. Finalmente, el juez me llamó. «Señora Ruiz, acérquese al estrado». Me levanté. Mis piernas temblaban, pero caminé con la cabeza en alto. Juré decir la verdad. El fiscal me hizo preguntas simples. «¿Cuánto tiempo estuvo casada con el acusado?» 36 años. ¿Sabía usted de la existencia de Daniela Márquez? No, hasta hace un mes. ¿Sabía usted que su esposo estaba retirando fondos de su cuenta conjunta? Sabía que retiraba dinero. No sabía para qué lo usaba. Confiaba en él. ¿Le mintió el acusado sobre su uso del dinero? Sí. Me dijo que era para gastos de trabajo, para emergencias. Nunca mencionó otra familia. Gracias. Eso es todo. Me senté. Luego llamaron a Daniela. Ella caminó despacio hacia el estrado. Parecía a punto de desmayarse. El fiscal fue gentil con ella. ¿Cuándo conoció al acusado? Hace 7 años. ¿Qué le dijo él sobre su estado civil? Que era viudo. Que su esposa había muerto de cáncer. ¿Le mostró pruebas de esto? Sí. Fotos de una tumba. Certificado de defunción. Murmullos en la sala. ¿Cuándo descubrió la verdad? La semana pasada, cuando un investigador me contactó. ¿Cómo se sintió? Su voz se quebró. Traicionada, engañada, usada. ¿Sabía usted que el dinero que el acusado usaba para mantenerla venía de fondos compartidos con su otra esposa? No. Si lo hubiera sabido, nunca. No pudo terminar. Gracias, señora Márquez. Daniela volvió a su asiento, temblando. El abogado de Ernesto pidió la palabra. Su señoría, mi cliente es víctima de un malentendido. Sí, cometió errores, pero no tuvo intención maliciosa. Las relaciones humanas son complejas y... Suficiente, interrumpió el juez. He visto la evidencia. Esto no es complejidad humana. Esto es fraude sistemático y premeditado. Se volvió hacia Ernesto. Señor Ruiz, ¿tiene algo que decir en su defensa? Ernesto se levantó lentamente. Yo... Su voz se quebró. Lo siento mucho. Nunca quise lastimar a nadie. Pero lo hizo, dijo el juez. Deliberadamente, durante años. Tengo hijos. Ellos me necesitan. Debió pensar en eso antes de cometer bigamia. Por favor, su señoría, guarde silencio. El juez revisó sus papeles. Hay evidencia más que suficiente para proceder a juicio. Se fija fecha para el juicio completo dentro de 2 meses. Hasta entonces, el acusado permanecerá en custodia, sin fianza. Pero mis hijos, gritó Ernesto, necesitan a su padre. Debió considerar eso, repitió el juez, golpeando su mazo. Se levanta la sesión. Los guardias se llevaron a Ernesto. Mientras salía, me miró una última vez. Había lágrimas en sus ojos, pero yo no sentí nada, ni pena, ni satisfacción. Solo vacío. Afuera del juzgado, Daniela y yo nos quedamos paradas en los escalones. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Vivir, respondí. Seguir adelante. ¿Es así de simple? No, pero es lo único que podemos hacer. Nos abrazamos. Y luego cada una se fue por su lado. 2 mujeres tratando de recoger los pedazos de sus vidas destruidas. Pero al menos ya no solas.
al menos con la verdad. Y con justicia en camino. Los 2 meses hasta el juicio pasaron en una extraña niebla. Algunos días eran claros, casi normales. Me levantaba, tomaba café, limpiaba la casa, hacía llamadas. Funcionaba. Otros días no podía salir de la cama. Me quedaba mirando el techo, pensando en 36 años convertidos en mentira. Daniela y yo nos volvimos amigas de una forma extraña y necesaria. Nos veíamos para tomar café, para hablar, para llorar juntas. Sus hijos aún no sabían toda la verdad. Solo sabían que papá estaba en problemas y que no podía volver a casa por un tiempo. La psicóloga dice que debo decirles pronto. Me contó una tarde, antes del juicio, para que no se enteren por otros lados. ¿Cómo se lo vas a explicar? No lo sé. ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que su padre tiene otra esposa? ¿Que toda su vida fue una mentira? No tenía respuesta. La psicóloga va a estar presente cuando hable con ellos. Continuó. Dice que es importante que sepan que nada de esto es su culpa. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Se encogió de hombros. Sobreviviendo. Conseguí trabajo en una tienda. No es mucho, pero es algo. Necesito mantener a mis hijos. ¿Ernesto te daba dinero? Todo el tiempo. Ahora entiendo de dónde salía. Suspiró. A veces me pregunto si debí quedarme en la ignorancia. Si no hubiera sido más fácil seguir viviendo la mentira. No, dije con firmeza. La verdad siempre es mejor, aunque duela. ¿Tú crees eso? Pensé en mi respuesta. Sí, porque la mentira eventualmente se descubre. Siempre. Y mientras más tiempo pasa, más duele. Ella asintió lentamente. Tienes razón. Mi hermana me visitaba seguido. A veces traía comida. Otras veces solo se sentaba conmigo en silencio. Estoy orgullosa de ti, me dijo una noche. ¿Por qué? Por ser fuerte. Por no dejarte destruir. No me siento fuerte. Pero lo eres. Mira todo lo que has hecho. Lo que has enfrentado. No tuve opción. Siempre hay opción. Pudiste quedarte callada. Pudiste fingir que no pasaba nada. Muchas mujeres lo hacen. No podía. Dije, ya no podía. Rodrigo me mantenía informada sobre el caso. El abogado de Ernesto intentó negociar un acuerdo. Ofrece devolver todo el dinero y aceptar el divorcio sin pelear si retiras los cargos penales. Me dijo Rodrigo. ¿Qué opinas? Que es una buena oferta, financieramente hablando. Recuperarías todo tu dinero. Te quedarías con la casa. Sin juicio, sin estrés. Pero él se libraría de la cárcel. Quedaría libre. Probablemente repetiría el patrón con otra mujer. No voy a aceptar. ¿Estás segura? Un juicio es agotador. Emocionalmente, mentalmente. Estoy segura. Esto no es solo por mí. Es por todas las mujeres que él podría engañar después. Rodrigo sonrió. Entonces seguimos adelante. Una semana antes del juicio, recibí una carta. Era de Ernesto. Escrita a mano en papel rayado. Dudé mucho antes de abrirla. Finalmente lo hice. Querida, empezaba así. Como si todavía tuviera derecho a llamarme así. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te lastimé de formas que nunca podré reparar. Pero necesito que sepas la verdad. Cuando conocí a Daniela, nosotros estábamos mal. Tú y yo. Ya no hablábamos. Ya no nos tocábamos. Sentía que me estaba muriendo de soledad. Ella me hizo sentir vivo de nuevo. Me hizo sentir necesario. Y cuando quedó embarazada, no pude abandonarla. No podía dejar asesotar a esos niños sin padre. Sé que esto no justifica nada. Sé que debí haber sido honesto contigo desde el principio. Pero tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de perderlo todo. Y ahora lo perdí todo de todas formas. No te pido perdón. Sé que no lo merezco. Solo te pido que entiendas que nunca quise lastimarte. Que en algún momento, hace mucho tiempo, te amé de verdad. Ernesto, leí la carta 3 veces. Luego la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Porque no importaba lo que dijera. No importaban sus excusas. No importaba su versión de los hechos. Lo que importaba era lo que hizo. Y las consecuencias que ahora tenía que enfrentar. La noche antes del juicio, no pude dormir. Me quedé despierta, viendo fotos viejas. Ernesto y yo en nuestra boda.
tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Ernesto y yo en nuestro primer departamento. Pequeño, casi vacío, pero nuestro. Ernesto y yo en vacaciones, en la playa, en las montañas, en ciudades que ya no recordaba. 36 años de recuerdos. ¿Cuántos eran reales? ¿Cuántos eran mentira? ¿En qué momento exacto dejó de amarme? ¿O nunca me amó realmente? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza sin respuesta. Finalmente me levanté. Guardé todas las fotos en una caja. Las metí en el closet del cuarto de huéspedes. Tal vez algún día podría verlas sin dolor. Pero no hoy. El día del juicio amaneció gris. Nubes bajas cubrían el cielo. Olía a lluvia. Me vestí con el mismo traje sastre gris de la audiencia preliminar. Desayuné solo café. No podía comer. Llegué al juzgado 1 hora antes. Daniela ya estaba ahí, con su abogado. Se veía pálida, pero decidida. ¿Lista?, me preguntó. Tanto como puedo estarlo. Yo tampoco dormí. ¿Les dijiste a los niños? Sí. Ayer fue horrible. ¿Cómo reaccionaron? El niño no entendió mucho. Pero la niña, su voz se quebró. Me preguntó si todo había sido mentira. Si su papá realmente la quería. ¿Qué le dijiste? Que sí la quiere. Que nada de lo que pasó fue culpa de ella. Que a veces los adultos cometen errores terribles. ¿Te creyó? No lo sé. Espero que sí. Rodrigo llegó con más café. El juicio puede durar varios días. Nos advirtió. Prepárense para escuchar cosas difíciles. El abogado de Ernesto va a intentar desacreditarlas. Basta y hacer preguntas incómodas. No se dejen intimidar. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Daniela. Sobre su relación, sobre intimidad, sobre dinero. Va a intentar hacer ver a Ernesto como víctima, como un hombre confundido atrapado entre 2 mujeres. Eso es ridículo, dije. Lo sé, pero es su estrategia. Solo manténganse firmes. Digan la verdad. El resto lo manejo yo. A las 9 en punto entramos a la sala. Esta vez estaba llena de gente. Periodistas, curiosos, familiares. Vi a mi hermana en la tercera fila. Me dio ánimo con la mirada. También vi a una mujer mayor que reconocí de las fotos de Daniela. Su madre. Ernesto entró escoltado por guardias. Se veía un poco mejor que en la audiencia preliminar. Se había afeitado. El uniforme le quedaba mejor, pero sus ojos estaban vacíos. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Pueden sentarse. Comenzó el juicio. El fiscal presentó su caso primero. Repasó toda la evidencia. Las fechas, los documentos, los testimonios. Luego me llamaron a declarar. Subí al estrado con las piernas temblando. El fiscal me hizo preguntas que ya habíamos ensayado. Conté mi historia. Los 36 años. El mensaje. El descubrimiento. Todo. Luego fue el turno del abogado de Ernesto, señora Ruiz. Empezó con voz suave. ¿Es cierto que usted y su esposo no habían tenido relaciones íntimas en varios años? Sentí que la cara me ardía. Eso es privado. Pero es relevante. ¿Es cierto o no? Miré al juez. Él asintió. Es cierto, admití en voz baja. Y es cierto que ustedes nunca pudieron tener hijos. Yo no podía tener hijos. Sí, y su esposo quería ser padre. Nunca dijo que fuera un problema. Pero, ¿lo quería? Supongo que sí. Entonces, ¿no es posible que mi cliente, sintiendo un vacío en su vida matrimonial, haya buscado llenar ese vacío en otro lado? Objeción, dijo el fiscal. Está culpando a la víctima. Sostenida, dijo el juez. Reformule la pregunta. El abogado sonrió. ¿Considera usted que contribuyó de alguna manera a la infelicidad de su esposo? Sentí lágrimas quemándome los ojos, pero no las dejé salir. No. Yo amaba a mi esposo. Le fui fiel. Confié en él. Si él era infeliz, debió decírmelo. No mentirme durante años. Pero las relaciones son complejas. No hay nada complejo en la traición. Lo interrumpí. Él eligió mentir. Eligió engañar. Eligió construir otra vida y a mis espaldas. Eso no es complejidad. Es crueldad. Hubo murmullos de aprobación en la sala. El juez los silenció. El abogado hizo más preguntas, pero yo mantuve mi postura. Finalmente me dejó ir.
Si has estado alguna vez en una situación donde descubriste que tu vida era una mentira, deja un comentario. Quiero saber que no estoy sola en esto. Y si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete, porque lo que viene después es algo que nunca olvidaré. Luego llamaron a Daniela. Ella estaba todavía más nerviosa que yo. El fiscal fue gentil. Le hizo contar su historia. Cómo conoció a Ernesto. Cómo él le dijo que era viudo. Cómo se enamoró. Cómo construyeron una vida juntos. Luego vino el contrainterrogatorio. El abogado de Ernesto fue más duro con ella. ¿Nunca sospechó?, preguntó. ¿Nunca le pareció extraño que su esposo desapareciera días enteros? Me dijo que era por trabajo, respondió Daniela. Le creí. ¿Nunca investigó? ¿Por qué habría de hacerlo? Confiaba en él. ¿Nunca conoció a su familia? Me dijo que no tenía, que estaba solo. ¿Y le creyó? Sí. Su voz se quebró. Le creí porque lo amaba, porque confié en él. ¿Ese es un crimen? No, señora, pero mi cliente también la amaba. También confió en usted. ¿Confió en mí? Daniela se puso de pie. Me mintió sobre quién era. Me usó. Usó mi amor y mi confianza para construir una vida falsa. Orden, dijo el juez. Daniela se sentó, temblando. El abogado continuó. Pero ella no cedió. Respondió cada pregunta con la verdad. Incluso cuando dolía. Incluso cuando la hacían parecer ingenua. Porque era la verdad. Finalmente fue el turno de Ernesto. Su abogado lo llamó a declarar. Ernesto subió al estrado lentamente. Juró decir la verdad. Y luego empezó a hablar. Contó su versión. Cómo se sentía solo en su matrimonio. Cómo conoció a Daniela por casualidad. Cómo no pudo resistirse. Cómo los sentimientos crecieron. Cómo ella quedó embarazada. Cómo no pudo abandonar a sus hijos. Habló de la presión, del estrés, de vivir doble vida. Habló como si él fuera la víctima. Como si todo esto le hubiera pasado a él, no algo que él causó. Cuando el fiscal lo interrogó, las cosas cambiaron. ¿Por qué no le dijo la verdad a su esposa cuando conoció a Daniela? Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderla. Pero la engañó durante años. ¿No es eso peor? Sí. Pero no sabía cómo salir de la situación. ¿Intentó salir? Pensé en hacerlo. ¿Pero no lo hizo? No. ¿Por qué le dijo a Daniela que era viudo? Porque sabía que si le decía la verdad, no querría estar conmigo. Entonces mintió deliberadamente. Sí. ¿Falsificó documentos? Sí. ¿Usó dinero de la cuenta conjunta con su primera esposa para mantener a su segunda familia? Sí. ¿Se arrepiente? Ernesto me miró. Sí. Me arrepiento profundamente. ¿De qué se arrepiente exactamente? ¿De sus acciones o de haber sido descubierto? De mis acciones. Entonces, si no lo hubieran descubierto, ¿seguiría haciéndolo? Ernesto no respondió. Responda la pregunta, ordenó el juez. No lo sé, susurró Ernesto. El fiscal sonrió. No tengo más preguntas. El juicio duró 3 días en total. Hubo más testimonios, más evidencia, más lágrimas. Finalmente, ambos lados presentaron sus alegatos finales. El fiscal pidió la sentencia máxima. 5 años de prisión más restitución completa. El abogado de Ernesto pidió clemencia, servicio comunitario, libertad condicional. El juez se retiró a deliberar. Esperamos 2 horas. Cada minuto se sentía como una eternidad. Finalmente, el juez regresó. Todos de pie. Nos pusimos de pie. He revisado toda la evidencia presentada, comenzó el juez. He escuchado los testimonios. He considerado los argumentos de ambas partes. Este es un caso claro de fraude sistemático y premeditado. El acusado no actuó por impulso. No cometió un error momentáneo. Durante años construyó y mantuvo 2 vidas separadas, engañando deliberadamente a 2 mujeres y sus familias. Usó fondos compartidos sin autorización. Falsificó documentos. Cometió bigamia. Y lo más grave, nunca mostró intención de detenerse. Y solo se detuvo porque fue descubierto. Ernesto Ruiz, lo declaro culpable de todos los cargos. Daniela apretó mi mano. La sentencia es la siguiente. 4 años de prisión.
Restitución completa de todos los fondos utilizados indebidamente, más intereses. Prohibición permanente de contactar a las víctimas sin su consentimiento expreso. Además, ambos matrimonios quedan anulados por fraude. Los bienes matrimoniales se dividirán equitativamente entre las dos víctimas. Esta sentencia es efectiva inmediatamente. Golpeó el mazo. Se acabó. Miré a Ernesto. Estaba llorando. Su abogado le hablaba, pero él no parecía escuchar. Los guardias se lo llevaron. Y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Afuera del juzgado, Daniela y yo nos abrazamos. «¡Se acabó!», dijo ella. «Sí, se acabó. ¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé. ¿Tú?» «Seguir adelante. Por mis hijos, yo también voy a seguir adelante», dije. «Por mí». Nos despedimos con un abrazo largo. Sabíamos que nuestra amistad extraña y necesaria probablemente terminaría aquí. Éramos recordatorios vivas del dolor de la otra. Pero siempre tendríamos este vínculo, esta historia compartida, esta justicia ganada juntas. 6 meses después, vendí la casa. No podía seguir viviendo ahí. Cada rincón tenía recuerdos que me lastimaban. Compré un departamento pequeño, nuevo, sin historia, solo mío. Encontré trabajo en una librería. No pagaba mucho, pero me gustaba. Estar rodeada de historias que no eran la mía. Mi hermana me visitaba seguido. Salíamos a cenar, al cine, a caminar. Lentamente empecé a recordar quién era yo antes de Ernesto. O tal vez estaba descubriendo quién era yo después de Ernesto. Una versión nueva. Más fuerte, más sabia, más cautelosa, pero también más libre. 1 año después del juicio, recibí una carta de Daniela. Me contaba que se había mudado a otra ciudad, que sus hijos estaban bien, adaptándose, que ella había conocido ahí a alguien honesto, alguien bueno. Me alegraba por ella. Yo no había conocido a nadie, y estaba bien así. Por ahora, estar sola era exactamente lo que necesitaba. A veces, muy de vez en cuando, pensaba en Ernesto, en la cárcel, cumpliendo su sentencia. Me preguntaba si realmente se arrepentía, o si solo se arrepentía de haber sido atrapado. Nunca sabría la respuesta, y con el tiempo dejó de importarme, porque esta historia ya no era sobre él, era sobre mí, sobre cómo sobreviví, sobre cómo encontré mi voz, sobre cómo aprendí que el amor no justifica la traición, y sobre cómo, a los 63 años, descubrí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tengo 64 ahora. Vivo sola en mi departamento pequeño. Trabajo en la librería. Visito a mi hermana. Leo mucho. Camino por el parque. Y por primera vez en décadas, soy feliz. No la felicidad explosiva de las películas, sino algo más silencioso, más profundo. La paz de saber que mi vida es mía, que nadie me está mintiendo, que nadie me está usando, que cada decisión que tomo es mía. Y eso, descubrí, vale más que 36 años de mentiras. Vale más que cualquier matrimonio construido sobre engaños. Vale más que cualquier amor falso, porque al final, la única persona con la que tienes que vivir cada día es contigo misma. Y yo finalmente puedo mirarme al espejo sin vergüenza, sin rabia, sin arrepentimiento, solo con la tranquila certeza de que hice lo correcto, de que fui valiente cuando importaba y de que sobreviví. Eso es todo lo que necesito.